Cuando llegaron al pueblo, las hogueras ardían intensamente, empujando hacia atrás la oscuridad de la noche. Normalmente, no había manera de que nadie hubiera encendido tantos fuegos para mantenerlo brillante a esa hora. Rem, de pie junto a la Subaru sin poder respirar, recogió en la atmósfera extraña. Su cara demostró que entendía que algo andaba mal. Un joven del pueblo reconoció a la pareja y se apresuró. «Hey, son los dos de la mansión. ¿Qué estás haciendo aquí en un momento como?» Rem interrumpió la pregunta del joven. «Parece bueno que estemos aquí. ¿Ha pasado algo?» El joven parecía sorprendido por la manera de hablar de Rem, pero inmediatamente respondió con entusiasmo. «Sí, en realidad, un grupo de niños de la aldea están desaparecidos. Sabíamos que estaban jugando antes de que oscureciera, pero, bueno, por eso un montón de gente está buscando». Dado que el joven delante de ellos no era específico, Subaru cortó antes de que Rem pudiera preguntar más. «¿Los chicos desaparecidos son Luca, Petra, Mildo y ellos?» «Sí, ellos». «¿Tienes idea de dónde fueron?» Cuando el joven contestó afirmativamente, Subaru chasqueó la lengua y pateó el suelo. Su mirada se desplazó fuera del pueblo, hacia la pared que la separaba del bosque. «¿Quién más está buscando a los niños aparte de ti?» «Todos los jóvenes del pueblo, más Muraosa. Los niños están en el bosque. Nunca los encontraréis mirando alrededor del pueblo así». La declaración de Subaru trajo un cambio en el rostro del joven. Parecía que quería preguntar más, pero Subaru palmeó su hombro y corrió hacia los árboles. «Voy al bosque, dile a todos que es donde están los niños». Subaru se dirigió hacia el bosque, sin prestar atención a la voz interrogadora detrás de él. Rem se apresuró a mantenerse al día con Subaru, dándole una mirada envuelta en la duda sobre lo cierto que parecía. «¿Cómo sabes tal?» «Puedo decir, no yo sé, si lo que dijeran los mocosos era correcto, deberían ser así». Una valla de madera rodeaba el pueblo. El par subió por una sección que bordeaba el bosque y se cortó entre los árboles mientras se dirigían más hacia adentro. Subaru acababa de pasar por su memoria de lo que había oído, pero Rem, caminando junto a él, de repente levantó su rostro. «La barrera ha sido cortada». La voz sorprendida de Rem hizo que Subaru apretara los dientes, porque había tenido razón. Rem señaló un cristal incrustado en un gran árbol justo delante de sus ojos. A juzgar por cómo no era brillante, debe haber sido colocado allí para alimentar una barrera bloqueando los espacios entre los árboles. Subaru recordó varias veces cuando la gente había señalado el bosque y hablado de la barrera. No podía recordar exactamente cuándo, pero Ram le había dicho que no podía entrar en las montañas. «¿Qué significa aquí la barrera que se corta?» «Significa que las bestias demoníacas pueden cruzar el límite. Este bosque es su hábitat, ¿ves?» «Bestias demoníacas». Así que, ¿qué son?» La pregunta de Subaru hizo que los ojos de Rem vacilaran al entregar una respuesta del libro de texto. «Son bestias imbuidas de poder oscuro, el enemigo de la vida inteligente. Se dice que la bruja los creó». «Más de la bruja, incluso aquí, ¿qué es?» Subaru hizo una mueca ante el vocabulario que se ocultaba, pero la explicación de Rem lo hizo seguro. Sabía quién era él, chamán, y que esto era solo un preludio de un ataque contra el pueblo. Ante los ojos de Rem, Subaru entró en la brecha entre los árboles que había llamado una barrera y se dirigió más profundo en el bosque. «Subaru, ¿qué estás?» Rem, sorprendida, alzó la voz para detenerlo. «Los niños están ahí, tengo que salvarlos». «¿Tienes prueba contundente de eso?» «El permiso del maestro Roswaal es requerido antes de cruzar la BA. La cicatriz en mi mano es prueba». Levantó la mano izquierda para que Rem pudiera ver la marca de la mordedura animal en la parte posterior de la misma. Era la cicatriz dejada por la mordedura que él había conseguido en la aldea esa tarde cuando los niños lo habían rodeado y él había tocado el perrito. Beatrice había señalado esa cicatriz y había dicho que el ser que lo había hecho era el culpable de la maldición de Subaru. Significa. Los niños tenían un perrito lindo con ellos. Parecía un perro, pero ¿y si no fuera un perro? ¿Y si fuera una bestia demoníaca que maldijera a quien mordiera? Ese cachorro había mordido Subaru no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Si no hubiera sido mordido esta vez, no tenía ninguna duda de que Rem habría sido mordido en su lugar. Las manos humanas no habían lanzado la maldición, era más como un desastre natural.
Así como las ratas eran el medio a través del cual se propagaba la plaga negra, las bestias demoníacas eran el vector por el cual se propagaba la maldición. Los niños habían seguido a la bestia demoníaca hacia el bosque. No se sabía si estaban seguros o no. Esto empeora a medida que pasa el tiempo. No sabemos si los niños ya están maldecidos, pero por ahora tenemos que devolverlos a la mansión y purificarlos. Espere, no puedes simplemente decidir eso en tú. En primer lugar, la situación es demasiado sospechosa. Rem apuntó hacia el pueblo, que también estaba en la mansión. Para que ocurra un problema así mientras el maestro Roswaal está ausente. ¿Estás seguro de que esto no es una distracción para un ataque a la mansión? Entonces, ¿qué harías? ¿Abandonar a los niños en problemas justo en este momento, volver a la mansión, y cebarse por las puertas? Quiero decir, sí, podemos hacer eso, si estás bien con que todos en el pueblo estén muertos por la mañana. Incluso mientras lo decía, Subaru era muy consciente de lo cruelmente que la había puesto. Rem estaba tratando de hacer su trabajo y minimizar los riesgos para la gente de la mansión. Era natural para ella pensar de esa manera, y no tenía ninguna intención de culpar a Rem por ello. Pero llegó un momento en el que tuviste que tomar una decisión, sin importar cuánto intentaste inculparla. Y Subaru sabía muy bien que el mayor arrepentimiento provenía de elegir no elegir en absoluto. Rem, vamos, tenemos que hacer algo. ¿Por qué estás decidido a? Subaru, ¿qué conexión tienes con el pueblo? Tal vez era su todavía no estar segura de su juicio, pero era la primera vez que Subaru había oído a Rem murmurar de una manera femenina. Aquí estaba Rem, única y verdadera a través de ese grueso y delgado muro, pronunciando tales quejas suaves. Si él fuera honesto, Subaru habría dicho que tenía miedo de seguir adelante. Sus piernas temblaban de fatiga, pero de otra manera también. ¿Quién lo habría culpado si hubiera mostrado la cara de un cobarde que estaba desesperadamente escondido? Pero Subaru golpeó sus propias mejillas para hacer que su corazón olvidara su deslizamiento hacia la debilidad y la fuga. Petra quiere ser fabricante de ropa en la capital cuando crezca. Luca quiere seguir los pasos de su padre, el tallista más alto del pueblo. Mildo quiere hacer una corona de flores de todos los macizos de flores y dárselo a su mamá como regalo. Subaru recordó cada cara una por una en el fondo de su mente mientras continuaba, contando con los dedos. Maine está feliz porque un hermanito o hermanita nacerá en cualquier momento, y esos hermanos Dine y Caín están trabajando duro para conseguir la mano de Petra en matrimonio. Soltó una pequeña risa, luego sacudió la cabeza a Rem, que estaba en silencio. Conozco sus rostros, sus nombres y lo que quieren hacer en la vida, ya no soy un extraño. Subaru odiaba a los niños. Ellos eran ruidosos, y hablaban basura sin respeto por sus mayores, no pensaban en descortesía o falta de respeto, eran descarados y sin reservas, era como mirarse en el espejo. Pero, Rem, les prometí que volvería a hacer aeróbics con ellos mañana por la mañana. Subaru había pensado lo mismo durante el bucle del primer día después de su convocatoria. Sería más fácil dejar las cosas, pero corrió hacia adelante porque no podía. Miró a Rem, ella estaba en conflicto, ella dudó. Parecía débil, impotente, a punto de estallar en lágrimas, ese era el trabajo de Subaru. Al verla más débil que él, Subaru se resentía por endurecer su determinación. Odiaba que fuera una persona pequeña y débil por usar a otros para protegerse a sí mismo, a pesar de que era el incurable gato asustadizo. Si su propia cobardía pudiera ser usada como una herramienta, también usaría eso. Yo cumplo mis promesas y espero que los demás mantengan la suya. Haré ejercicios aeróbicos con esos mocosos otra vez. Ya verán, por eso estoy en camino. No tenía idea de que el coraje fuera tan aterrador. Subaru estaba tan concentrado en evitar que sus manos le temblaran que ni siquiera notó el temblor en su voz. Por detrás, Rem observó todo esto, luego cerró silenciosamente los ojos. Entonces no puede evitar. Rem. Subaru levantó su cara mientras la lengua de Rem se abría abruptamente. Era prácticamente la primera vez desde que la había conocido que había mostrado una clara emoción en su rostro. Después de todo, me han asignado para cuidar de ti, Subaru. No puedo cumplir ese deber si dejo que vayas solo, ¿verdad? Rem sonó como si estuviera molestando a Subaru, dejándolo en estado de shock antes de que finalmente sacudiera la cabeza. Sí, supongo que no.
Manténme un buen ojo en mí para asegurarse de que no hago nada sospechoso. Si lo haré, entonces, ¿vamos? Al ver a Rem de pie a su lado, Subaru sintió que era la primera vez que se encontraban verdaderamente uno al lado del otro. Tenía un deseo de agradecer a Rem, pero antes de que pudiera encontrar las palabras, se dio cuenta, mientras Rem caminaba junto a él, en algún momento había tomado una bola de hierro en la mano. Atado a una manija a través de una cadena larga, el metal parecía demasiado pesado para la facilidad con la que lo llevaba. Rem, eso es. Para la autodefensa. Pero eso es. Para la autodefensa. Subaru y Rem intercambiaron palabras a lo largo de esas líneas mientras caminaban hacia el bosque sin ningún camino que seguir. Trató desesperadamente de volver a endurecer su determinación y de reavivar el coraje que había arrancado de sí mismo en tan grandes dolores. Parte 7. Con Rem manteniendo su preparación para el combate con la bola de hierro para la autodefensa en una mano, los dos continuaron explorando el bosque cubierto por la noche. La luz de la luna estaba obstruida por la copa de los árboles, trayendo una profunda y negra oscuridad sobre el bosque. Mientras caminaban alrededor de los árboles obstruyendo su camino, arando hacia adelante a través de hojas y ramas, sus cuerpos recogieron rasguños que rezumaban sangre. Sumergido en un mundo con solo un poco de luz de la luna goteando a través de la luz del camino, solo había una cosa que tenían que buscar. Rem se detuvo, mirando a su alrededor mientras olfateaba el aire. Su movimiento era como el de un perro policía, y de hecho estaban confiando en el olfato de Rem para guiarlos por el bosque. Subaru siguió hablando con ella para no interrumpir su concentración, pero su inquietud era intensa. Él siguió su pequeña espalda mientras ella se adelantó, el largo silencio que suavizaba el estado mental de Subaru, cuando huelo algo vivo. Está cerca. Rem lanzó una mirada aguda a su izquierda mientras murmuraba, y Subaru siguió su ejemplo, pero no veía nada más allá de la oscuridad, igual que todos los demás, agarrado por la impaciencia. Dio una palmadita en el hombro de Rem. ¿Son los niños? No lo sé, pero no es un olor a animales. Eso es suficiente para continuar, dijo Subaru, asintiendo a Rem mientras corría hacia adelante. Corrió justo detrás de él. Incluso la expresión de Rem se iluminó un poco por tener un plomo sólido que cortó la oscuridad. Ella subconscientemente aceleró el paso. Aunque, conforme aumentaban sus expectativas, también lo hacían sus inquietudes. Ese hecho era probablemente parte de por qué Rem no estaba dispuesto a decir con certeza si el olor pertenecía a los niños. Rem empujó hacia adelante, apartando el follaje para hacer un camino. Subaru la persiguió, sin aliento mientras sus piernas empezaban a crecer, pero su mente era cristalina. Sus ojos habían comenzado a aclimatarse a la oscuridad, así que Subaru empezó a distinguir los contornos del bosque también, y al momento siguiente, el bosque se abrió, y ambos llegaron a la cima de una alta colina. La luz de la luna brillaba en la vertiente verde de la brecha en el bosque como algo fuera de un sueño. Y ahí son los niños. Ahí, tendidos en el suelo, los niños, sus brazos y sus piernas se extendían mientras dormían. Rem y Subaru corrieron juntos para comprobar si estaban a salvo. Había 6 en el suelo en total, no eran conscientes, pero respiraban, y sus cuerpos estaban calientes al tacto. Están vivos, están vivos. Lo hicimos a tiempo, gritó Subaru con alegría, pero Rem, de pie a su lado, tenía una mirada severa en su rostro. No, todavía están respirando, pero están muy debilitados, a este ritmo. ¿Debilitado? ¿A este ritmo? Cuando miró más de cerca, vio que todos los niños tenían caras pálidas. Sus respiraciones eran cortas y harapientas, como si eso hubiera agotado su fuerza. Sus cejas estaban cubiertas de sudor frío mientras dormían con expresiones dolorosas, como si estuvieran viendo pesadillas. Después de que finalmente los encontramos. Rem, ¿no puedes levantar las maldiciones? Mi habilidad es insuficiente. Si mi hermana está realmente observando este lugar. En cualquier caso, usaré la magia curativa para ponerlos a gusto. Los llevaremos de una vez para que se calmen. Lo tengo, voy a... Mierda, soy tan inútil, me quedaré atento a los problemas. Subaru se resintió de nuevo por su falta de habilidad. Rem no le dijo nada. En lugar de eso, ella le infundió la palma con una luz pálida, la luz del maná curativo, y empezó a tratar a los niños. Mientras observaba,
Subaru observó cómo la ola de sanación comenzó a traer paz a más de los niños dormidos. A la velocidad que estaban calmando, podían llevar a los niños de regreso a la mansión y pedirle a Beatrice que levantara el C. Pero justo cuando Subaru estaba mentalmente poniendo planes en orden, una chica abrió ligeramente sus ojos y llamó a su nombre. Suba, R.U. Su mirada parecía preocupada, tal vez porque su mente estaba tan nebulosa, así que Subaru le tomó la mano. ¿Estás despierta, Petra? De acuerdo, buena chica, eres una chica fuerte, te llevaremos de vuelta muy pronto. Y haciendo que la razón por la que estás sufriendo se vaya a Dios, así que ahora mismo necesitas descansar. Hay uno en... Aún así. El bosque. Hey, ¿qué dijiste? Petra estaba tratando de decirle algo con sus palabras detenidas. Los nuggets de información le dieron un mal presentimiento, así que Subaru llamó a Petra una vez más, pero su voz nunca llegó a ella. Sus ojos se habían cerrado y había perdido la conciencia otra vez. Subaru acarició la frente dormida de Petra y urgentemente se dirigió a los otros niños, mirándolos. Entonces. ¡Au, mierda! Ella tiene razón, no veo a la más joven aquí. Sabía que los rostros de los 6 niños que dormían allí pasaban tiempo con ella durante el día. Dejando a un lado a Subaru y al cachorro, dejó a la chica tímida y retraída. Maldita sea todo. Subaru se puso de pie, rasgando su cabello en un giro para lo peor. Rem, que había visto y oído todo el intercambio con Petra, abrió los ojos, aparentemente alarmada por el comportamiento de Subaru. Por favor espera, es demasiado peligroso. Si las bestias demoníacas la llevaron lejos, no hay nada. Sé lo que estás tratando de decir, lo sé muy bien, pero tú también lo oíste, Rem. Petra dijo que fuera a buscar el último de ellos antes de cualquier otra cosa. Petra estaba sufriendo al borde de las lágrimas, debilitada hasta el punto de que la respiración era una lucha. Aún así, había expresado su preocupación por su amiga en lugar de decir las palabras sálvame. Era una niña débil, pero la vida de su amiga era antes que la suya. Quiero hacer lo que Petra me pidió que hiciera. Si vamos a recoger uno, podríamos hacerlo mejor para recogerlos todos. Eres demasiado codicioso. Si recoges demasiado, podrías terminar cayendo todo en el suelo. Estás aquí para asegurarte de que eso no suceda, Rem. Rem parecía asustada por todo. Al verla tan sorprendida, Subaru extendió los brazos para hacerla mirarlo. No puedo hacer nada aquí, tampoco. No puedo usar la magia curativa, y no hay manera de que yo pueda traer a los niños de vuelta por mí mismo. Si es así, debería usarme lo más eficazmente posible, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver con M? Necesitas guardar tu fuerza para llevar a los niños, Rem. Los jóvenes de la aldea, probablemente llegarán después de nosotros muy pronto. Simplemente entregue a los niños y venga tras de mí. Los aldeanos tenían que ser muy conscientes de que las bestias demoníacas estaban en el bosque. Además, sin duda se habrían ceñido con equipo y un montón de fuentes de luz. Todo lo que Rem tenía que hacer era entregar a los niños y decirles a los hombres que trajeran a los niños a la mansión. Mientras haces eso, voy a profundizar y buscar a la última niña. Oye, si es el peor caso, vendré corriendo de regreso. Pero si todavía hay un rayo de esperanza, al menos puedo comprar algo de tiempo ahí fuera. Rem, incapaz de aceptar la decisión de Subaru, agarró la manga de Subaru y discutió con vehemencia. No sabes la fuerza de tu oponente, no hay garantía de que cuando vayan los aldeanos, y en el peor de los casos, tal vez no pueda encontrarlos. Tal vez estaba preocupada por él, tal vez era solo su naturaleza no ir junto con planes inciertos. Pensando que sería bueno si fuera el primero, Subaru sacó los dedos de Rem de su manga y sostuvo su mano. Estaré bien, me encontrarás. ¿Qué prueba tienes de? Tengo pruebas aquí. Subaru sonrió, apuntando con el dedo a su propia nariz antes de señalarlo hacia la cara de Rem. Incluso si nadie más lo nota, notarás mi olor. Tengo el persistente hedor de un villano que se cierne sobre mí, ¿verdad? Rem abrió los ojos con sorpresa. Fue emocionante, en realidad. Se rió, como ver a esta Rem antes de que sus ojos se vengaran de esa otra Rem de tiempos pasados. Subaru, ¿cuánto sabes? Soy bastante ignorante acerca de toneladas de cosas. Es tan malo, que nunca encontraría las respuestas, incluso si repetía ayer, hoy y mañana una y otra vez.
Pensó en esos días y cómo repetirlos demasiado lo había llevado hasta los huesos. Entonces se dio cuenta de que había cambiado mucho para realmente poder reírse de ello. Parece que tienes algunas cosas que me quieres preguntar, y tengo una montaña de cosas que quiero preguntarte, así que cuando todo esto haya terminado, hablemos de ello hasta que se seque la garganta, es una promesa. Y, sin esperar a Rem, mantuvo sus manos juntas mientras envolvió su pequeño dedo alrededor del suyo. Rem se quedó perpleja ante la visión de sus entrelazados dedos rosados como Subaru movió los dedos arriba y abajo en un batido. Ahí, es una promesa de dedo meñique. ¿Qué fue lo que? Es un ritual de mi patria para hacer una promesa. Es un terrible ritual que te garantiza que tendrás 1000 agujas de coser pegadas a ti si lo rompes. La invasión de espacio de Subaru ya había superado la comprensión de Rem. Rem estaba confundida y confundida más allá de las palabras cuando Subaru chasqueó los dedos y le destelló los dientes. Creo en ti, Rem, así que quiero actuar basándome en esa confianza, es por eso que tenemos que prometerlo aquí. Te lo dije, ¿verdad? Yo cumplo mis promesas, y espero que los demás cumplan con las suyas. Además, tengo la bendición de Emilia a mi lado, así que no te preocupes, sé feliz. Feliz. Completamente incapaz de mantenerse al día, Rem hizo un largo y exasperado suspiro mientras ella se reía débilmente. Subaru, al ver que Rem seguía riéndose, mantuvo la voz baja mientras él también se reía. Entonces Rem dijo, una promesa. Entonces, después de todo, tengo mucho que preguntarte. Seguro, es una promesa entre los dos que necesitábamos hacer, lo mismo sucede con el cabello, también. El cabello. La razón por la que sigues mirándome el cabello. Rem se quedó sin palabras cuando Subaru lo señaló, la culpa también parecía penetrar en sus ojos mientras la miraba abrir la boca. Subaru, yo. Todo está bien, no estoy recibiendo la idea equivocada. Siempre me estabas mirando mientras hacía mi trabajo de aficionado porque la parte superior de mi cabeza me molestaba, ¿verdad? El último día antes de que volviera a dar vueltas, Subaru y Rem habían hecho una promesa de Rem de cortar el desagradable cabello de Subaru. Ahora Subaru comprendió la verdad detrás de esas palabras. En ese momento, Rem se había apoderado de una enorme desconfianza hacia Subaru, de ahí la intensidad de su mirada hacia él. Rem simplemente había estado tratando de cubrirla. Esa promesa se había hecho sobre la base de una mentira, ahora lo sabía. Pero Subaru tomaría la promesa que comenzó con una mentira y la hizo verdad, sonriendo todo el camino. Cuando vuelvas sano y salvo, me pondré a tu merced. Cuento contigo para que me lo hagas. Parece tan genial que Emilia se enamorará de mí sin ni siquiera pensar. Dado lo que estoy empezando, incluso tengo mis límites. ¿Podría por favor poner hechos así de una manera menos directa? Esta era la Rem que siempre lo había dejado atrás. Ella estaba de acuerdo en ir con su sugerencia, la hizo feliz entonces y allí. Subaru hizo un gesto de satisfacción de cómo los días alegres que buscaba estaban naciendo de nuevo. Rem dijo, voy a entregar a los niños y de inmediato ponerse al día con usted. Por favor, no hagas nada precipitado mientras tanto. No te preocupes, después de todo, estoy poseído por un demonio hoy. Poseído. Poseído por un demonio en lugar de un dios, últimamente es mi frase favorita. Subaru posó con 2 dedos de pie sobre su cabeza para actuar como si tuviera cuernos. Independientemente de lo que pensaba del comportamiento frívolo de Subaru, dejó pasar su pose sin hacer comentarios. Por favor, ten cuidado. Con Rem enviándolo fuera y dándose la vuelta, Subaru bajó la colina baja, profundizándose en el bosque. Se dirigió a la dirección que Petra había indicado justo antes de perder el conocimiento. Bueno, Subaru Natsuki, hagamos esto. Hablando para animarse, Subaru corrió, apretando la mano con la que había hecho la promesa del dedo meñique por buena medida. No sabía si le esperaba desesperación o esperanza, o algo más, de un modo u otro, la mañana del 4.º día parecía muy, muy lejana. Parte 8. Su corazón se apresuró, pero él pisó cautelosamente. El interior de su boca estaba reseca, su garganta estaba tensa con el estrés, mantuvo sus pasos tranquilos mientras avanzaba cautelosamente hacia el oscuro bosque. Sus pasos eran vacilantes, pero no porque tuviera miedo o tímido de seguir adelante. Seguro bateé mis labios delante de Rem, pero era un movimiento peligroso ir solo,
pero Subaru pensó que sus probabilidades estaban lejos de ser desesperadas. En primer lugar, Subaru era débil, su personalidad era fundamentalmente opuesta al juego. Lo estaba haciendo precisamente porque tenía una base razonable para pensar que tenía una oportunidad. Si era ese perrito de hoy el que maldijo a los niños, tengo un tiro. Llevaba el título aterrador de La Bestia Demonio, pero seguramente un cachorro no tenía mucha habilidad de combate. Su maldición era de hecho algo espantoso, pero si llegaba a un choque de hombre contra colmillo. No voy a perder a esa cosa, ¿verdad? Sin embargo, era bastante patético fijar sus esperanzas en el pequeño tamaño de su oponente. Sin duda era un pensamiento optimista y conveniente, pero no creía que se equivocara al ser optimista, sobre todo porque este mundo le había dado a Subaru un trato tan brutal. Si solo acumulaba imágenes negativas, se perdería, desesperado en su exuberancia para sacarlo de allí. Subaru suspiró, dejando caer los hombros sobre cómo sus padres le habían enseñado a mirar el mundo deformado que lo rodeaba. Entonces, Subaru contuvo la respiración y se detuvo ante el repentino malestar que sentía. El aire parecía moverse contra su piel, el sudor de su frente se hizo mucho más frío. El viento llevaba en su nariz temblorosa el olor espeso de las bestias en la dirección en que viajaba. Mientras antes el aire estaba lleno de olor a hierba y tierra, ahora estaba lleno del hedor de algún animal salvaje en la naturaleza. Subaru, incapaz de anular la sensación de que algo malo estaba en su camino, calmó su respiración, asomó la cabeza por un hueco en los árboles. Su aliento se detuvo cuando vio la causa del olor flotante. Al final de su línea de visión, en un pequeño claro, vio un árbol que había caído debido al viento y la putrefacción. Una esbelta y blanca pierna le asomaba. Cuando él estiró el cuello y miró dentro, Subaru vio que la pierna había tejido harapiento sobre él, atado a una muchacha que llevaba su pelo marrón deshilachado en trenzas. La había encontrado. Contuvo la respiración y pensó en esto. No había duda de que era la chica en cuestión, pero el cuerpo de la niña no se contrajo tanto mientras ella yacía en el suelo, no estaba consciente, y por supuesto, ni siquiera podía comprobar si estaba respirando desde donde estaba. Rápidamente exploró su entorno, pero parecía que la bestia demoníaca que había dejado a la chica aquí no estaba cerca. Así que la bestia había arrastrado de nuevo a su presa, y luego lo abandonó. Eso no se sentía bien, no, pero es una oportunidad de oro. ¿Qué hacer? Con cada momento que esperaba durante esta oportunidad ideal para salvar a la chica, el peligro aumentaba, tanto más cuanto que Subaru tenía, en el mejor de los casos, un 50% de probabilidad de manejar realmente a su oponente potencial. ¿Por qué fue Subaru Natsuki el que está aquí? ¿Y si hubiera sido Roswaal? ¿O Beatriz? ¿O Reinar? Si fuera uno de ellos, bendecido con poder digno de héroes, la situación podría ser fácilmente resuelta. Pero fue Subaru Natsuki quien se quedó allí, fue Subaru Natsuki quien anheló un milagro, y fue Subaru Natsuki quien seguramente no pudo traer un milagro. Su mente racional le pidió que jugara la mano segura y esperara a Rem, y todavía. Emilia no dudaría. En el instante en que lo pensó, las piernas de Subaru dejaron de temblar, su pulso, acelerado por la decisión que le presionaba, se calmó junto con su respiración irregular. Subaru corrió a través de la hierba, volando en el claro frente a él, y se dirigió hacia la chica a la sombra del árbol caído, sentó su cuerpo pequeño y ligero y comprobó si tenía un pulso. Su respiración era frágil, pero sintió un débil y constante pulso en sus venas. Estoy tan feliz. Estaba realmente aliviado de no haber decidido abandonarla. La débil respiración y el pulso podían haber significado que ella también estaba siendo afectada por una maldición. Si ese era el caso, necesitaba curarla por magia y hacer que la maldición se levantara sin perder un momento. No estaba exactamente seguro de su resistencia, pero pensó que podía llevar a una niña fuera del bosque, pero cuando Subaru se puso de pie con ese juicio en su cabeza. El repentino escalofrío que subía por la columna vertebral de Subaru lo hizo jadear y mirar por encima del hombro. Los arbustos crujían cuando una bestia de 4 patas cruzaba la hierba y entraba en el suelo desnudo. Era una bestia de piel negra corta, de un vistazo, parecía similar en tamaño a un Doberman de su mundo, pero fue construido 2 veces tan densamente como los perros Subaru había visto. Las patas parecidas a las garras eran afiladas. La babosa estaba goteando de sus colmillos incluso con su vara cerrada. Hizo un gruñido bajo mientras sus ojos inyectados de sangre miraban a Subaru.
Era un perro demonio, o, mejor dicho, una bestia demoníaca. Tal nombre encajaba con su aspecto malévolo. Esto es, no es lo que tenía en mente aquí. Ni siquiera se dio cuenta de que su mejilla se crispaba como una sonrisa y una risa seca se apoderó de él. La bestia demoníaca ante sus ojos no era claramente el pequeño cachorro que Subaru había esperado. Además, el tiempo con el que se había demostrado significaba que usaste a esta chica como señuelo y esperaste a que ella me atrajera. Subaru se estremeció. Tal vez solo eran instintos salvajes en el trabajo, pero la inesperada inteligencia de la bestia lo perturbaba. De cualquier manera, no tenía tiempo para reflexionar sobre el asunto. Sus ojos recorrían la zona, pero no vio ninguna señal de que Rem se acercara a él ni ninguna avenida para escapar de la bestia demoníaca. De hecho, este último ya había bajado la cabeza, arañando el suelo. No tuvo tiempo de dudar. TCH. Mierda, si vas a venir, ven. Cuando Subaru se desahogó, se quitó la chaqueta, envolviendo la prenda bien ajustada alrededor de su brazo izquierdo. En una confrontación con un animal salvaje, lo que más te preocupaba era sus afilados colmillos. Envolviendo la tela gruesa alrededor de su brazo para limitar el daño era lo menos que usted podría hacer contra una bestia de 4 patas. Había recordado haber visto el entrenamiento del perro policial en la televisión en su viejo mundo e instantáneamente lo había copiado. Apartó su brazo izquierdo, mirando a la bestia demonio que trató de averiguar cuándo era mejor saltarle. La forma en que la bestia demonio mantuvo su centro de gravedad bajo, sin mover un músculo, enfureció a Subaru. Hey, ¿qué pasa con la actitud relajada aquí? Oye, vengador. Se desvaneció. De repente, la bestia demoníaca que debería haber estado justo delante de él se derritió en la oscuridad. El miedo congeló su garganta mientras una nube negra indistinta hacia el brazo izquierdo extendido de Subaru. Al momento siguiente, sintió que los punzones agudos golpeaban a través de la gruesa tela, con la bestia demonio mordiendo profundamente en su carne. En un instante, sintió un dolor penetrante, lo suficientemente intenso como para convertir su visión en rojo, golpear directamente en su sistema nervioso. Pero no te dolió. Se derramó fuerza en su brazo izquierdo, apretando los músculos para que los colmillos hundidos en sus músculos no salieran. Como resultado, la bestia demoníaca sujetada en un ángulo era ahora completamente incapaz de moverse. Sus 2 ojos rojos encontraron la mirada de Subaru. Subaru se bañó en la abrumadora enemistad de la bestia mientras decía: «Me mordiste, cabrón sarnoso». Envolviendo todo su brazo izquierdo alrededor de la bestia demonio, Subaru azotó su cuerpo alrededor, duro. La fuerza centrífuga envió a la bestia demonio flotando en el aire, girándola hacia atrás hacia el árbol caído y golpeando contra una rama extendida. La rama afilada rompió su piel, haciendo un sonido sordo al arrancar la carne de la bestia. Su aullido moribundo resonó en el oscuro bosque. La bestia demoníaca, empalada a través de su espalda, mantuvo el brazo de Subaru sujeto en su mano por un tiempo, pero finalmente cedió cuando dejó de moverse. Subaru, por su parte, cayó de rodillas. ¿Gané? Al ver que no respiraba, Subaru murmuró mientras arrancaba los colmillos de la bestia demoníaca de su brazo. Su antebrazo estaba de forma terrible bajo la chaqueta ensangrentada. Al ver la herida, Subaru lanzó un gemido silencioso mientras el dolor le atacaba los nervios. Aún así, hizo un suspiro de alivio, haciendo muecas todo el tiempo. Incluso sin la fuerza de Rem, había sido capaz de salir de esa crisis. Se tomó el tiempo de envolver la chaqueta alrededor de su brazo, usándolo como un vendaje. Se aseguró de que su brazo todavía pudiera moverse antes de caminar de regreso para recoger a la chica de verdad esta vez. Duele, pero eso significa que estoy vivo. Mierda. De todos modos, tengo que volver a la aldea. Cortó sus palabras allí porque notó que la hierba había crujido una vez más. Sus cabellos se erguían cuando su cuerpo entero estaba agarrado por la sensación de que algo bestial todavía acechaba. Miró hacia atrás, entonces Subaru murmuró: «Oh, vamos». Ojos rojos ardían a través del bosque oscuro, una horda de ellos lo miraba a través de los árboles que estaban por delante, y sus números virtualmente más allá de la cuenta. No es que él realmente quería contar, pero todos sus dedos de manos y pies juntos probablemente no contarían eso. Antes de que él lo supiera, Subaru había abierto los brazos. No renunciaría a los innumerables puntos de luz, pero para proteger a la niña detrás de él.
Las bestias no estaban impresionadas por su silenciosa resolución. Los puntos rojos de la luz ignoraban los deseos de Subaru y saltaban a él de golpe. ¡Oh! Subaru se dio cuenta de que su propia garganta aullaba. Él rugió, no queriendo ceder. Su espíritu mantenía la fachada, diciéndole que no perdería, no importa cuántos ojos rojos estuvieran delante de él. Por supuesto, estaba haciendo faroles. La máscara de tigre no era más que papel, mientras Subaru gritaba. Un bestia demonio se apresuró a arrancarle la garganta. Cuando la cabeza de la bestia demonio ante sus ojos explotó como un melón demasiado maduro. Su sangre fresca derramó el rostro de Subaru. El cuerpo sin cabeza de la bestia demoníaca navegó hacia adelante y se estrelló contra Subaru, volado hacia atrás por la fuerza. Subaru rodó y, sintiéndose desagradable por el dolor y la sangre, sacudió la cabeza y se puso de pie. ¿Lo que acaba de suceder? Una muchacha de cabellos azules había descendido al campo de batalla. Una mano agarró ligeramente el dobladillo de su falda mientras hacía un elegante giro, la otra llevaba una malevolente bola de hierro. Los niños están a salvo y están regresando a la aldea. Veo que tus esfuerzos por ganar tiempo han ido bien. Rem, mira, oh. La exaltación de Subaru por la llegada de sus esperados refuerzos fue de corta duración, porque ahora que la vanguardia de la bestia demoníaca había sido derribada, dos más saltaban hacia su delgado cuerpo. Ja. Su brazo derecho, empuñando la manija de hierro, azotó hacia un lado. La bola de hierro siguió a la estela de la cadena giratoria. El arma destructiva, que debió ser lenta y pesada, giró con una fuerza increíble, siguiendo el arco del columpio de su brazo para pulverizar completamente todo lo que estaba a su paso. Su poder cortó ramas y rompió los troncos de los árboles antes de golpear directamente con el cuerpo de la bestia demoníaca. El arma conectada con tal poder dividió el torso en dos, convirtiéndolo en fertilizante para el bosque, y cuando el compañero que estaba a su lado cayó en un instante, el otro se encaminó a enfurecer sus colmillos en el flanco izquierdo de Rem, pero justo antes de llegar a ella, Rem le estrelló el puño izquierdo en su hocico desde arriba, sacudiéndolo en el cielo. El puño de su mano cavó el cráneo de la bestia, matándolo instantáneamente con un golpe suficiente para enterrar su cabeza en el suelo. Su habilidad era cristalina. Subaru había pensado que apreciaba la destructividad de Rem, pero ahora lo sabía de verdad. Eso le hacía doler la cabeza. Tú eres tan fuerte. Esas son palabras apropiadas para hablar con una chica, Subaru. Eso es lo único que puede decir un débil como yo. Estás realmente ahí fuera. Fue sorprendente como Rem resultó ser mucho más fiable que lo que había imaginado. Subaru saltó como si fuera a abrazarla. Luego rodearon por detrás de Rem mientras el resto de las bestias demoníacas se extendía y los rodeaba. Habiendo perdido dos más de su número, las bestias demoníacas se movieron lentamente. Las bestias se agacharon, aguardando el siguiente movimiento de Rem. Subaru podía decir que había una amarga enemistad en sus ojos. Por cierto, Rem, ¿planeas exterminarlos a todos por sí misma? Hay demasiados de ellos. Solos, pueden superarme con números. Bueno, esas cifras, en ese caso. Antes de que las bestias pudieran recuperarse y venir a saltar sobre ellos, Subaru y Rem pensaron lo mismo. Sus ojos recorrieron los alrededores antes de colocar en el lugar un mismo punto débil en el cerco con solo 3 de las bestias. Subaru gritó en concierto con el ataque de Rem. ¡Ahí! La bola de hierro arrancó el aire, con el aullido anunciando la matanza. Un momento antes llegaron un grupo de bestias demoníacas. La bola de hierro se estrelló contra el suelo, levantando una enorme nube de tierra. Subaru intuyó que la cascada de tierra había arrojado a las bestias. Rem fue la siguiente que gritó. ¡Ahora! Subaru corrió como si su cuerpo hubiera sido disparado de un cañón. El golpe de un momento antes había abierto un agujero en la barricada, un área estrecha que podía romper. Mientras Subaru volaba a través de la brecha, las bestias demoníacas aullaban sobre cómo habían dejado abierto un camino, pero cuando se apresuraron en la persecución, se convirtieron en presa fácil de la serpiente de hierro azotando detrás de ellos. ¡Wow! Alerta de sonido traumático. Mientras corría con toda su fuerza, Subaru recordó el sonido de la cadena de baile que emitía su brazo izquierdo volando. Detrás de él, la bola de hierro se balanceaba ferozmente, haciendo florecer numerosas flores sangrientas frescas en el bosque oscuro. Subaru saltó sobre una raíz de árbol, siendo golpeado en la mejilla por una rama mientras gritaba, «Rem, no puedo ver a dónde voy». Derecho, recto,
Esto se resolverá cuando pasemos por la barrera, vete a las hogueras del pueblo. Muy pronto, lo había dicho, pero Subaru ni siquiera podía decir en qué dirección estaba el frente. Nunca imaginó que la oscuridad no lo haría capaz de ver solo un poco de frente. Arruinaría su sentido de la dirección a este grado. Tampoco podía andar a tientas con las manos cuando tenía una niña cargada en los brazos. Estaba sin aliento. Estaba lleno de angustia de haber perdido su camino o de que las bestias estuvieran a punto de alcanzarlo. Su brazo izquierdo estaba entumecido, el sangrado nunca se había detenido, la tela de su chaqueta estaba empapada en sangre, podía imaginar en su mente cómo las gotas de sangre caían a la tierra, dejando un sendero perfecto que llevó a sus perseguidores directo a él. Vio lo que parecía el mismo paisaje una y otra vez, como si no hubiera hecho un solo paso de progreso. Una sensación de irritación ardía en su pecho, sentía que estaba a punto de caerse de rodillas, sin embargo, todo el tiempo. Oyó el sonido de una cadena que le azotó tras él. ¡Ah, mierda, mi lado me duele mucho! ¡Adelante, adelante! Luego, la oscuridad antes de que Subaru se levantara de repente. Su campo de visión se ensanchó y, como sus ojos se estrecharon instintivamente ante la repentina de él, vio la luz artificial en la distancia. Rem, veo la luz, alguien del pueblo está en la barrera. Subaru miró hacia atrás con alegría ante la aparición de un rayo literal de esperanza, pero un momento después, sus ojos se abrieron silenciosamente. Podía describir la visión de Rem luchando para protegerlo de atrás solo como heroico. Su traje de limpieza de tamaño perfecto estaba arrancado y roído a pedazos. La carne blanca debajo de ella estaba marcada con innumerables cortes. Su pelo azul vívido era todo un lío, y había demasiada sangre fresca en él para distinguir el color original. Vio a Rem en una feroz batalla digna de leyenda, y en ese mismo momento, la misma Rem fue acercándose rápidamente a Subaru cuando ella le alcanzó con una mano. Rem. La mano extendida de Rem se apoyó en la espalda de Subaru, agregando suficiente ímpetu para lanzarlo. Instantáneamente protegió a la chica en sus brazos del choque, pero a cambio, no pudo protegerse mientras golpeaba la cara del suelo, primero golpeando su cuerpo. Subaru sintió el dolor y probó la suciedad en su boca. Quería preguntarle a Rem por qué había hecho algo tan violento en ese momento, pero no sabía qué decir. «Me estás tomando el pelo», Subaru murmuró cuando, justo delante de sus ojos, la tierra estaba barriendo de derecha a izquierda. El viento envolvía la tierra, la arena y el lodo se elevaban en un vórtice, y los árboles se arrancaban de sus raíces cuando el propio terreno del bosque cambiaba. Ante la violenta escena que tenía delante, Subaru recobró el aliento cuando movió los ojos hacia el punto desde el que se originó el suelo que fluye. Porque allí, vio a la pequeña bestia demoníaca, rodeada por un resplandor dorado que desató el poder mágico. Las bestias demoníacas eran enemigas de la humanidad que poseían energía mágica. Esto no era una maldición, las maldiciones no podían ser manejadas de la misma manera que la energía, en otras palabras, estaba usando la magia. Rem. Cuando comprendió tardíamente lo que estaba sucediendo, Subaru se dio cuenta de que Rem ya no estaba detrás de él. También se dio cuenta de que Rem lo había empujado para protegerlo del río de tierra. Y a cambio, la tierra y la piedra habían lanzado su cuerpo vestido de uniforme alto en el cielo oscuro. El suelo le dio a Rem una áspera bienvenida, golpeando su pequeño cuerpo como una hoja caída. La forma en que la sangre se dispersaba de ella y cómo ella volaba desamparadamente en el aire probó con claridad cristalina que ella había tomado más daño de lo que podía soportar. Rem no pudo suavizar el golpe cuando hizo un duro aterrizaje. La gracia salvadora era que ella no había roto su cráneo en el suelo desnudo por el flujo de la tierra. Idiota como puedes. ¿Qué ha sido? Haciendo esto, Subaru estaba a punto de gritar, pero en ese instante, su espina se congeló. Sin duda, todos lo habían sentido también, la pequeña bestia demoníaca haciendo que la corriente de la tierra y la manada los persiguieran. Todos ellos dejaron de moverse. Podía sentirlo, él estaba seguro de ello, lo que flotaba en el aire era la pesada presencia de la muerte. El cuerpo de Rem se levantó. A pesar de que había tenido un golpe tan espectacular, Rem no mostró ningún signo de lesión mientras se ponía de pie. De hecho, hasta donde podía ver, todas sus heridas se habían cerrado. La energía curativa increíble emitió una temperatura alta, y su misma sangre hervía, aumentando como vapor rojo. Rem volvió la cabeza,
mirando lentamente alrededor de la zona. Sus ojos habían perdido todo rastro de razón. Su rostro, cubierto de salpicaduras de sangre, se retorció en una sonrisa estática. Entonces, Subaru vio un demonio. Ahora, con el tocado apagado, vio un cuerno blanco que crecía desde la frente de Rem. ¡Ah, ah, ah! Ella rió. Era una risa fuerte como la de una niña pequeña pero desbordante de crueldad desnuda. Moviéndose hacia sí misma, el cuerpo de Rem se movía como el viento mientras cargaba el paquete de la bestia demoníaca. Más rápido que la bestia del demonio inmóvil en la vanguardia podría reaccionar, Rem lo rompió con su talón, pateó su cuerpo ante las bestias demoníacas delante de ella, ralentizándolas mientras balanceaba su bola de hierro, dejando una gran cantidad de flores ensangrentadas y cadáveres de bestias detrás de él. Bestia demonio, bestia demonio, bestia demonio. Rem siguió gritando con cada golpe abrumador mientras mataba a una bestia demoníaca tras otra. La sangre se esparció, los cráneos cayeron, y las entrañas y la materia gris se dispersaron alrededor del bosque con gran fuerza. Subaru cayó de rodillas, olvidando todo acerca de su dolor mientras entraba en la escena. No tuvo el coraje de levantar la voz. Eso no debería haber sido así, pero de alguna manera, Subaru sabía que, si apareciera en el radar de Rem en ese momento, habría sido asesinado en un instante. La conducta de Rem estaba tan lejos de cómo era ella que no podía imaginar que se equivocara. Subaru estaba tomando el hecho de que Rem se había vuelto loca, pero las bestias demoníacas simplemente no se sentaron y esperaron a la muerte. Sin congelarse después del choque inicial, las bestias demoníacas rodearon a Rem para aprovechar cualquier apertura. Los cadáveres muertos por un solo golpe crecieron en número, ya que redujeron a Rem por el colmillo y la garra. La horda era interminable. A estas alturas, debería haber aplastado al menos el número que los había perseguido inicialmente, pero el número de ojos rojos había aumentado en el camino. Llegaron en olas que parecían tan constantes como las mareas. Incluso si ella está en su modo berserker, no hay manera que ella pueda aguantar contra enemigos con reproducción infinita. Las circunstancias habían sufrido un cambio vertiginoso, pero Subaru y los otros todavía estaban en una desventaja abrupta. Subaru, agarrando la situación objetivamente, miró hacia atrás cuando sintió otro pico de energía mágica. El cachorro demonio mantuvo su distancia de la pelea entre Rem y la manada mientras desplegaba un círculo mágico. Estaba succionando el aire seco de su mana, preparándose para liberar otra fuerza para deformar el espacio alrededor de ella. La cara de Rem se elevó, al parecer sintiendo el vórtice de energía, enviando la bola de hierro volando alto para que pudiera girarla para disponer de la nueva amenaza. Pero cuando Rem paró de moverse, la manada de demonios aprovechó su oportunidad, saltando a la espalda de Rem de golpe. Fue instantáneo. Estaba alcanzando la espalda de Rem antes de que un solo pensamiento entrara en su mente. Rem se quedó sin aliento ante el impacto que la empujó fuera del camino. Su rostro se tensó en shock e inquietud. Sus ojos vacíos recuperaron el brillo de la razón. Su sonrisa monstruosa desapareció y sus emociones se derramaron. Ah, también puedes hacer una cara así, pensó en un rincón de su mente. ¡Ga! Al momento siguiente, algo aplastó la muñeca de su brazo extendido. El grito, su pierna derecha, su flanco izquierdo, y sus colmillos de fieltro sobre su espalda se hunden en ellos simultáneamente. Su visión estaba teñida de rojo, no podía registrar el dolor, sus tobillos fueron aplastados, su vientre estaba aniquilado, la sangre y los intestinos fluían, un desperdicio de sangre y carne. Subaru. Creyó oír un grito. Aunque trató de levantar la cara hacia él, su cuerpo ya no se movía como él deseaba. Su equilibrio estaba destrozado, sus tobillos aplastados no podían responder ni siquiera con la mitad de la fuerza normal. Se derrumbó al suelo como exigían esas heridas. Justo antes de él, una boca llena de colmillos se precipitaba hacia él. Fue por su tráquea. También delante de él, la bola de hierro arrancó la tierra y la rompió. Sangre dispersada, era su sangre, oh. Su mente vagaba, no sabía cuándo desaparecería por completo. Sintió que su vida se agotaba. Él también pensó que era una estupidez. Había puesto la carreta delante del caballo. ¿Cuál era el punto de rehacer todo ahora? Dolor, sufrimiento, todo estaba tan lejos, invisible, inaudible, decadente. Su vida resumaba fuera del agujero en su lado como granos de arena de un reloj de arena. Me estoy desvaneciendo, se acabó, se acabó. No mueras, no mueras,
No mueras. Una voz al borde de las lágrimas, un llanto. Yo. Capítulo 4. El método demoníaco. Parte 1. Su conciencia flotó en una ola distante. Su mente, aturdida en la marea cambiante, flotaba de un lado a otro entre el sueño y la realidad. ¿No hay otra manera de salvarla? Salvarla, me pregunto. Entonces, deberías hacer lo que quieras. Lejos, no, cerca, en la frontera, ni aquí ni allá, oyó a una persona conversar con otra. Una voz aferrada, una voz contundente, una voz llorosa, una voz con emoción congelada, voces. Abruptamente, sintió un abrazo de una mano suave. Recordaba de quién era, porque lo había sentido varias veces antes. Ansiaba ese calor, quería regresar, no quería que fuera simplemente un sueño. La sensación de la mano se hizo repentinamente distante, lejos, lejanos, inalcanzables e intocables. Te salvaré. Solo quedaban esas palabras de determinación de hierro, todo se desvaneció, todo se fue, dejándolo lejos, muy atrás, y entonces. Parte 2. ¿Cuántas veces había sido golpeado por el frío, solo para despertar así? Subaru miró fijamente el techo desconocido mientras tales pensamientos flotaban en su mente. Oh. Su lado se espasmó en el instante en que se sentó en la cama, eso realmente lo despertó. Cuando trató de tocar su doloroso vientre, sintió algo muy malo en su brazo izquierdo. El malestar permaneció mientras él llevaba su brazo delante de él, viendo con sus propios ojos en qué estado tan lamentable estaba. Había cicatrices blancas que le cubrían desde la punta de los dedos hasta la muñeca. No era solo su brazo lo que se sentía. Tiró de su camisa y vio que tenía cicatrices similares en su lado derecho. Tenía más en ambos tobillos, en su brazo y hombro derecho, y, por último, uno en su trasero. Parecían ser cicatrices de los colmillos de las bestias demoníacas. Estaba seguro de que estaba perdido. Había sido mordido en todos lados cuando protegía a Rem. Las magulladuras de las feroces bestias habían hecho carne picada de la carne de Subaru. Sentía lo bajo que su vida se había apagado en su sangre y sus órganos internos. Había estado medio seguro de que todo había terminado. Así que apenas me aferré a la vida y me repararon después de... Subaru miró cuidadosamente alrededor de la zona mientras se aseguraba de que sus dedos se movieran correctamente. El techo era desconocido, la cama, cruda, la habitación era demasiado estrecha para ser una de las habitaciones en la mansión de Roswell. Entonces notó a la muchacha sentada en una silla de madera justo al lado de la puerta, con la cabeza baja mientras dormía. Emilia. No mostró ninguna señal de responder a su llamada. Emilia respiraba profundamente, igualando la profundidad de su sueño. Su hermoso pelo plateado estaba desaliñado por primera vez. Más que eso, su ropa todavía estaba muy cubierta de sangre y barro. Él fue herido. Había dormido cerca de la mañana. Emilia dormía a su lado. Añadir todo eso al estado de su ropa, e incluso alguien tan malicioso como Subaru podía entender la situación. ¿Estoy en deuda con ella otra vez, Me pregunto sobre eso. Esta vez, Lia podría pensar en ello como darle una mano porque su trabajo duro trajo resultados. Subaru se volvió en dirección al débil murmullo. Pac se arrastraba fuera del pelo de Emilia y se cernía en el aire a su lado. Ella, buenos días, Subaru, esas magulladuras te retendrán, Tal vez no, se siente un poco tieso donde estoy marcado, pero no voy a quejarme de haber salvado mi vida. Soy un hombre, así que no pienso lloriquear solo porque mi cuerpo esté arruinado, tampoco. No tenía la intención de convertirlos en marcas de honor en el campo de batalla, pero los profundos sentimientos dentro de él asociados con las cicatrices blancas sin duda nunca se desvanecerían. Para Subaru, lo que le había sucedido a la fuente de sus cicatrices era más importante. Supongo que funcionó como esperaba, pero, ¿qué pasó después? Para ser honesto, no recuerdo nada después de que los perros se pusieron chompy chomp chomp en mí. Chompy chomp chomp, es una manera tan linda de decirlo, por lo que vi cuando te trajeron, era más como, chomp munch crujido muerte jalar lágrima. Si fuera así ya estaría muerto, 5 o 6 brazos adicionales no cubrirían todo eso. Bueno, el daño extra que no tuviste fue porque la criada con el pelo azul estaba en un estado lamentable. La garganta de Subaru de repente se congeló ante el modo casual y despreocupado en que lo puso.
Al ver que Subaru reacciona así, Pac añadió otro pensamiento. Eso es porque el cambio a su forma de demonio eso hizo que la muchacha curara sus heridas muy rápidamente. En el momento en que te llevó de vuelta al pueblo, no le quedaban más que arañazos en el exterior, lo suficiente para que ni siquiera necesitara magia de recuperación. No me asustes así, entonces. De todos modos, Ren volvió al pueblo también, ¿eh? ¿Qué le pasó al último niño que estaba conmigo? Puedes descansar tranquilo sobre eso, los 7 niños están a salvo, realmente hiciste la elección correcta, Subaru. Pac dijo en voz alta aplaudir mientras chocaba sus patas juntas sin un sonido. Subaru imaginó que las patas de Pac eran simplemente demasiado suaves para aplausos audibles, y él torció sus labios ante la vista antes de sacudir la cabeza, alejando pensamientos ociosos. Pac, ¿qué hay de levantar las maldiciones de los chicos que regresaron al pueblo? No te preocupes por eso, tampoco, la magia los curó un poco, así que Betty y yo levantamos esas maldiciones en un momento. Están tan bien como sanos, usted tiene mi garantía. Pac golpeó su propio pecho mientras daba su grandioso sello de aprobación. Al ver eso, Subaru dejó escapar un profundo suspiro, aliviado por el hecho de que sus propias acciones no habían sido en vano. La mano de Subaru seguía en su propio pecho mientras sus ojos volvían a Emilia, que dormía. ¿Y Emilia? ¿Ella levantó las maldiciones toda la noche? Le dije que solo fuera paciente y esperara, pero ella no escuchaba. Incluso desgastó su od para curarte, así que podrías dejarla dormir. Se desgastó. ¿Od? ¿Qué? Subaru sacudió la cabeza cuando oyó el desconocido fragmento de vocabulario. Pac jugueteó con su bigote. La energía mágica que llena el aire que nos rodea se llama mana, od es lo opuesto, la energía mágica con lo que todos los seres vivos están imbuidos. La capacidad total varía mucho de una persona a otra, y usarla realmente te desgasta, así que le dije a Lia que evitara usarla tanto como sea posible, pero... Las palabras y el comportamiento de Pac le hicieron fácil a Subaru imaginar cómo Emilia había tomado eso. En primer lugar, llamar a Pac durante la noche estaba fuera de los términos de su pacto. Si llamando a Pac y Beatriz era lo que se necesitaba para levantar las maldiciones, Emilia no habría dudado ni siquiera un instante. Ella ayudaba a otros, incluso si eso significaba herirse a ella misma, por eso la amaba. Esta es la casa de alguien en el pueblo, ¿verdad? ¿Está bien si echo un vistazo? Si no iba a despertar a Emilia, lo mejor era concluir su tranquila conversación con Pac. Subaru estaba en el proceso de deslizar sus piernas de la cama cuando Pac respondió con una agradable inclinación de cabeza. Probablemente sea mejor moverse un poco y ver lo bien que te tomó la curación, de todos modos. Habiendo recibido el permiso de Pac, Subaru empezó lentamente a salir. A lo largo del camino, antes de pasar por Emilia, bajó la cabeza en un educado arco, mientras se inclinaba, miró el rostro dormido de Emilia, desesperadamente resistiéndose a su deseo de burlarse de ella mientras se dirigía hacia el exterior. Subaru salió de su habitación, sacando la cabeza de la entrada del edificio cuando vio que el pueblo estaba en un alboroto. Él murmuró: «Ah, bueno, supongo que eso es completamente lógico». El sol de la mañana ni siquiera había comenzado a levantarse, sin embargo, numerosas siluetas humanas estaban en la plaza del centro del pueblo. Era un pueblo pequeño, los detalles incluso de los disturbios más pequeños se extendían como un reguero de pólvora. Las mujeres, los niños y los ancianos tenían todas las miradas preocupadas mientras se amontonaban alrededor de los robustos hombres jóvenes que discutían en el centro. Sin duda eran los jóvenes que habían perseguido a Subaru y a Rema al bosque. Vio que varios llevaban vendas. Al parecer también habían sufrido víctimas. Escudriñó a la multitud, preocupado por no encontrar la cara que buscaba. ¿Entonces estás despierto, Barusu? La voz salió de detrás. Subaru se detuvo y se volvió. Podía adivinar quién era por la forma en que había dicho su nombre, pero, aún así, al ver su rostro le llenó de alivio. Una mat de pelo rosa, Ram, estaba detrás de él. Ram tenía las mangas de su traje de mat familiarmente enrolladas, y ella sostenía algo parecido a una cesta en sus manos. A juzgar por el gran número de papas al horno llenando la canasta, ella estaba en medio de moverlas desde el punto A al punto B. El débil olor a vapor que emanaba de las patatas envió el estómago de Subaru a un pequeño gruñido de expectativas. Se dio cuenta de que tenía mucha hambre. Qué desagradable,
Despertarse listo para comer después de preocupar a otros con heridas tan graves. ¿Tal vez has pillado rabia de las picaduras? Eso no es por lo que estos perros se están extendiendo. Oh, y hey, ¿te preocupas por mí? Solo come. Fuó. Subaru estaba molestando a Ram por su raro desliz de la lengua, así que metió una papa caliente en la boca. Con la garganta bloqueada por la escalofriante patata, Subaru volvió la cara hacia arriba y recordó todo el asunto. Pensé que iba a morir allí bien probado, aunque... Por supuesto que estaba delicioso. Estaban recién horneados, no, al vapor. Oh hombre, ese rostro de mí tan impresionante me molesta. Todavía sabía bien. Sí, sí, quédate quieto si quieres otro. Cuando ella le entregó la patata, él la aceptó, adulándola como un niño. Bueno, debo simplemente darle las gracias por el incidente de anoche. Bien hecho. Claro que no fue fácil. ¿Pero por qué me estás agradeciendo? Cuando la gente de un pueblo sufre daños, llaman al señor en cuestión. A ese ritmo, los niños habrían caído en el paquete Urugarum, y así, creo que tus acciones han sido correctas, Barusu. Urugarum. Así que eso fue lo que llamaron a las bestias demoníacas. Urugarum, hasta donde Subaru sabía, era también el nombre de una bestia demoníaca que salía de la mitología. De alguna manera, el nombre le parecía adecuado. Una sola palabra expresaba que tu vida estaba en peligro desde un solo encuentro con la criatura. Subaru asintió con la cabeza mientras Ram cambiaba la mirada hacia el bosque. Arreglé la barrera deshecha anoche. A juzgar por la falta de problemas de la noche a la mañana, ningún Urugarum debería cruzar la barrera desde aquí. Solo si nadie pasa por aquí, ¿verdad? No hay mucho que señalar si un grupo de niños lo cruza para jugar en el otro lado y un cachorro vuelve con ellos. Eso hace una ironía dolorosa. Después hablaré con los aldeanos. La expresión neutra e inmutable de Ram le dio a su última frase algún subtexto desagradable. Lo más probable es que los aldeanos tenían el deber de verificar que la barrera estaba en funcionamiento y de informar si no lo era. Su laxitud al hacerlo había causado dificultades a Roswaal, sin duda, la había rozado de manera equivocada. Después de eso, Subaru arrebató un par de patatas al vapor de Ram antes de seguir sus caminos separados. Ram se encaminaba hacia los desolados aldeanos que seguían discutiendo entre ellos. Ram estaba seguramente actuando por afecto por el pueblo. Era como Ram usar papas al vapor para mostrar esa buena voluntad. También. Hombre, estas patatas son deliciosas. Sin embargo, encender la luz en la sal hizo maravillas reales. Subaru paseó por el pueblo, masticando sus patatas en el camino. Estaba comprobando tanto la condición de su cuerpo como el bienestar de los niños que habían rescatado del bosque. Los niños seguían profundamente dormidos por la fatiga y el agotamiento de las maldiciones ahora levantadas, pero los padres y familiares de los niños le agradecieron, casi en exceso. Dicho sin rodeos, Subaru no lo había hecho por deseo de gratitud, y esto provocó un caso casi terminal de miedo escénico. Incapaz de jugar al tonto para desviar su creciente pánico, se sonrojó y corrió hacia las colinas. Después de barrer la aldea, Subaru pensó que regresaría a la casa y esperaría a que Emilia despertara, pero se dio cuenta de que aún no había visto la cara de una chica de cabellos azules. De repente, la mirada de la chica demoníaca, riendo en voz alta mientras estaba cubierta de sangre, salió de su mente. Era una visión espectacularmente horrible, y, sin embargo, cuando Subaru lo recordó, no sintió miedo de hacer temblar su cuerpo. ¿Qué era lo que Subaru había sentido cuando vio el cuerno blanco puro crecer de su frente? Sí, en aquel entonces, lo que Subaru sentía era. Pero antes de que una palabra pudiera expresar adecuadamente esa emoción, la voz de una niña llamó a Subaru. Ahí tienes, justo a tiempo. Un matorral se balanceó, y atravesó a Beatrice, el dobladillo de su vistoso vestido arrastrando por el suelo en el proceso. ¿No vas a poner ese vestido largo tan sucio, saliendo con él así? Supongo que el poder mágico podría repeler las fuentes de la suciedad, como el barro y la arena. Más importante aún, necesito hablar con usted. Beatrice le dio a la pregunta tonta de Subaru una respuesta seria y le hizo señas. Quería ir a otro lugar, lo que significaba, no era algo que pudiera discutir con él allí. A pesar de que Subaru estaba un poco nervioso, no tenía nada contra Beatrice aquí. Subaru siguió a la muchacha, que también era su salvadora, y entonces abruptamente aplaudió sus manos. Ven a pensar en ello,
Estás aquí fuera de la mansión porque estabas levantando las maldiciones sobre los niños, ¿verdad? Gracias. Eso no es nada. Supongo que solo lo hice porque Pucky me lo pidió. Por supuesto, la razón por la que Pac le preguntó fue porque Emilia le pidió que lo hiciera. No cabe duda de que Beatrice lo entendía. Sin embargo, sabiendo esto, utilizó a Pac como su razón una vez más. Ella no era una chica que admitía las cosas directamente. Subaru se encontró cada vez más impaciente mientras Beatrice lo conducía a un lecho de flores justo en una esquina del pueblo, con los aldeanos reunidos en la plaza central para discutir el incidente de la bestia demoníaca. No pudo ver ni siquiera una sola persona dando un paseo al azar en un rincón tan lejano. Entonces, ¿qué me trajiste todo el camino hasta aquí para decirme? Subaru extendió ambos brazos mientras hablaba. Por su parte, la respuesta de Beatrice parecía incómoda. Pensé que tenía el ambiente apropiado para disuadirte de hacer bromas groseras. Su mirada parecía vagar mientras jugaba con su falda, como si estuviera vacilando en decir algo. ¿Qué pasa con ella? Es tan difícil de decir. Por lo que respecta a Subaru, esto claramente no era un comportamiento típico de Beatrice. Tenía el aire de una niña temerosa de enojar a sus padres. Al ver esa expresión, Subaru simplemente no pudo sacarla de ella, se cruzó de brazos, se recostó en la valla de madera que protegía el lecho de flores y esperó a que ella volviera. La vista de Subaru esperando parecía estimular a Beatrice en una decisión. Cerró los ojos, luego los abrió suavemente, mirando directamente a Subaru. En menos de medio día, morirás.